Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a dar la bienvenida a un gran invitado el día de hoy. Antes de que termine el año 2023, es el podcast número 8 de la 7ª temporada de la Sociedad Internacional de Nutriólogos. Y bueno, tengo a bien a presentarles a Mau Telles. Hola, Mau. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Un saludo a todos, buenas noches. Bien, hoy vamos a ¿Cómo hablar están? sobre todo el tema de doping, un tema bastante polémico, bastante interesante Controversial, sí, claro. y Claro. controversial, sí, claro. De nutrición, sobre todo aquel entrenador, aquel nutriólogo deportivo que esté interesado, que esté por ahí en ese camino. Bueno, pues aquí nos va a hablar un poco de lo mucho que abarca obviamente el dopaje, porque ya tenemos años con un sistema de dopaje que está regulado hasta cierto punto, pero no siempre se cuidan, ¿no?, los detalles. Entonces eso es lo que vamos a hablar un poquito sobre el tema. Entonces, Mau Telles, ¿nos podrías platicar un poquito qué es el dopaje, por favor? Claro, buenas noches a todos. Hablamos de dopajes, vamos a ser muy claros y vamos a ser muy abiertos. Son sustancias, en este caso anabólicos esteroides, que de alguna manera no están regulados y están prohibidos, entre comillas. ¿Y por qué lo pongo entre comillas? Porque tú tienes acceso a la testosterona, al DECA, a sustancias que son dopantes en farmacia. No requieren un control, no te piden una receta. Por lo tanto, por eso digo, deberán estar controladas, cosa que no lo es. Aquí el asunto es que la falta de información que tenemos en plataformas, sobre todo una de ellas es TikTok, donde ha crecido tanto y la gente ve las cosas de una manera muy fantasiosa, que ahorita estamos en algo que no se puede controlar. Estamos en un punto de crisis, yo podría llamarle, porque tenemos jovencitos y personas que no tienen idea en qué consiste el dopaje y ya quieren meterse algo. No saben qué, ni cómo, ni para qué, ni mucho menos. ¿Ok? Ahora, tal vez algunos tengan la pregunta o tengan la duda. Oye, Mau, ¿eres médico? No. ¿Esto lo debe regular un médico? No. Ah, caray. Mira, te digo algo. En la carrera de medicina, yo tengo pacientes que son médicos y que han llevado farmacología conmigo y he platicado con varios. No hay ningún lugar, o no hay ninguna zona, o no hay ningún semestre o cuatrimestre donde vean farmacología a nivel deportivo. E incluso yo en los cursos que he dado he presentado estudios sobre la necesidad que tienen algunos médicos de actualizarse en esta área. ¿Por qué? Porque si tú estás usando una farmacología y vas con el médico, lo primero que te va a decir, déjala de usar. Obviamente es un médico y él se va a preocupar por lo más importante, tu salud, no por tu estética. Te va a decir, déjala de usar, pero ¿qué crees? La gente no deja de usarlo. Entonces, a veces van con el médico y lo primero que van a tener es un regaño. O sea, muchas veces el médico, por falta de conocimiento en esta área, tiene una falta de empatía. Y la gente, obviamente, le da miedo acudir con el médico porque me va a regañar, me va a decir algo. Y sí, y suele suceder eso. ¿Qué hacen? Pues van con la persona, con el influencer, con el TikToker, con el Instagram, con quien tú quieras, que les va a hacer sentirse bien y que les va a vender una verdad que es totalmente falsa. Y ahí es donde obviamente te promocionan la sustancia, te dicen que no te va a pasar nada, que te va a funcionar. ¿Y por qué te puedo asegurar esto? Porque yo he atendido infinidad de gente, tengo muchísima gente que ha llegado conmigo, usé un fármaco y tengo problemas. Usé un fármaco, yo no sabía que existía un pociclo, ni siquiera sabía que se tenía que usar.
A mí me dijeron, sigue usando, y traen severos problemas a nivel hormonal como anteriormente yo no había visto. ¿Sí? Esto es un auge, a lo cual déjame decirte algo, a mí hasta cierto punto digo, pues me conviene porque me llega más gente que tengo que atender, pero no se trata de eso, se trata de que tenemos que entender qué es el dopaje y el sentido de responsabilidad que lleva, ¿ok? Porque decirte no uses está mal. En primera, de mi parte sería hipócrita, porque yo fui competidor y usuario por 15 años de farmacología. Y en segundo, eso no sirve. O sea, la gente no entiende que generar un amarillismo sobre el uso de farmacología no sirve absolutamente de nada. Tan simple como es, tú ves las cajetillas de cigarros y te ponen que es nocivo para la salud. Pregunto, ¿ya dejaron de fumar? Sabemos que el alcohol, si hay una sustancia que más mata y hace daño de todas las que pueden existir, es el alcohol. Es la que más daños puede generar. Pregunta, ¿ya bajó el índice de consumo de alcohol? No. Entonces, como que negar una verdad y decir, no lo uses porque está mal y porque te va a hacer daño, no es una solución. La solución y lo que queremos abordar hoy es que tengas un sentido de responsabilidad total. Si lo vas a usar, hazte responsable cuando te pase algo. ¿Ok? Que entiendas que sí o sí hay efectos secundarios, son inevitables. Estos pueden ser desde menores hasta mayores, dependiendo de la respuesta individual y el estado de salud de cada persona. Pero todos, aunque te digan, la oxandrolona es el fármaco más suave, la oxandrolona puede tener efectos secundarios. Por ejemplo, en un estudio se mostró que al día 5 en un grupo de hombres, al día 5 el eje hormonal se vio totalmente inhibido. Entonces, sí hay efectos secundarios, aunque sea el más tranquilo de los fármacos, y es lo que necesitamos ir conociendo. ¿Okay? Tienes mucha razón, Mau. Y me lleva a la siguiente preguntita, donde, ¿por qué fue tu interés? ¿Cuál fue el interés genuino de entrar tú en este tema del dopaje o de sustancias? Okay. Cuando yo inicié en el medio hace 25 años, 25 años aproximadamente, yo entré al gimnasio como muchos de ustedes para mejorar mi composición corporal, bajar de peso. De una familia que tiende a la obesidad por parte de madre y padre, yo jamás quise estar obeso, nada más por eso. Y como muchos de ustedes habrá pasado, llega el entrenador, mira, te recomiendo esto, te puede funcionar. Curiosamente, ese entrenador tuvo el sentido de responsabilidad de decirnos, pero hay que hacer exámenes. Nos llegó con un médico. Nos hicieron exámenes, el médico sabía que se trataba de un dopaje, pero me empezó a llamar la atención lo que me mandaban, porque a veces me decía, mira, vas a usar decanoato de nandrolona y vas a usar norandrén. El decanoato de nandrolona es el deca que consigues en farmacia y el norandrén es el deca del uso veterinario. Era lo mismo. Yo vi la etiqueta y decía decanoato de nandrolona. Dice, oye, es lo mismo, ¿no? No, mira, este es deca y el otro es norandrén. Ahí donde me brincó así como que no es lógico lo que él me dice, es la misma sustancia activa. Aunque tengan otros nombres porque los laboratorios le ponen otro nombre, es la misma sustancia activa. De ahí comenzó a surgir mi interés y dije, si le voy a pagar a alguien para que me haga daño, mejor yo me pongo a investigar y creo que me va a salir más barato incluso que hasta yo me haga daño. Al menos me voy a ahorrar lo de la asesoría. O sea, chistoso, ¿verdad? Y comencé a buscar información. Lamentablemente en esos años no había. Yo me tuve que ir muy lejos porque tuve que buscar un libro, guía de referencia anabólica de España. Era el único libro que existía y obviamente era físico. No había como ahora redes que todo está al alcance. Me fui, fueron como 2 horas de camino, conseguí el libro y parecía como mi libro vaquero, que lo traía aquí en la bolsa y a donde iba lo checaba y lo leía y lo leía. Y me empezó a llamar mucho la atención. ¿Sí? Me empezó a interesar todo lo que decía, todo el libro, las estadísticas, todo lo que pasaba, las sustancias, los exámenes, y realmente me comenzó a apasionar. De ahí posteriormente empecé a conseguir libros, muchos ya los han de conocer, los de William Llewellyn, que ya tienen muchísimos años, que no había aquí en México. Yo los mandaba a importar, me salían carísimos. Pero mi interés por ir aprendiendo, por irme sumergiendo, por ver los errores que tenían muchos entrenadores, decir, mandan esto y esto y esto, y esto no es así. Ahí comencé a ver en el libro las falsificaciones que existían y cómo detectar una falsificación. Entonces todo eso me fue llamando mucho la atención, al punto que me fui produciendo poco a poco. Ya cuando me di cuenta estaba totalmente envuelto y apasionado, porque me encanta mucho este tema, me encanta mucho saber el por qué, investigar, saber qué pasa, aunque tenemos estudios limitados en usuarios de farmacología. Sí, pero hay muchos libros y serios y médicos serios como Lucas Caseri que hablan precisamente
Bueno, ¿ya me escuchan? Hola. Bueno, sí se escucha bien porque siento que se está cortando, o más bien veo mi pantalla que se está cortando. ¿Sí me oyen? Una señal. Ok, aquí me dice una pantalla pequeña que todos pueden ver y escuchar. Bueno, sigo adelante. Ok, entonces prácticamente eso fue lo que me llevó a interesarme. Y obviamente ir consiguiendo literatura para empezar a trabajar con gente. Yo me preparaba, yo fui campeón Mister México en mi categoría, yo fui campeón nacional en mi categoría y tuve que ver, entender, porque yo tengo una familia y me interesaba mucho no solamente usar y desarrollar masa muscular, me interesaba mucho cuidarme. Era muy cauteloso porque decía, si algo me pasa, mis hijos son pequeños, no puedo dejarles solos. Y a mí ningún entrenador me mandaba exámenes. Pero pese a eso, a los libros y gracias a los libros que ya había leído, yo sabía que tenía que hacer exámenes, sabía que tenía que hacer una terapia por ciclo y así lo hice. Te puedo decir que durante los 15 años de usuario de farmacología, 2 veces al año que me hacía exámenes, no tuve valores alterados. Solamente en una ocasión tuve TGO, tuve TGP. Ahorita ya lo sabemos, obviamente que esos valores se pueden alterar solamente por tener más masa muscular o por el mismo entrenamiento. ¿Ok? Entonces no son valores que te puedan reflejar que hay un daño, a no ser que corrobores con GGT para poder, en este caso, concluir y seguir checando si hay un daño y pasar exámenes de segundo paso. De ahí afuera, no presenté absolutamente ningún problema, repito, pero fue gracias a que de alguna manera hubo un interés de mi parte por comenzar a investigar. Por eso es que muchas veces cuando lanzo un post o lanzo un video, mucha gente me pregunta, yo no lo respondo a nadie. ¿Por qué? Ay, es que Mauricio es muy grosero. No, el propósito de mis videos, de mis posts, es crear un interés en la gente para que digan, a ver, el porqué de las cosas. ¿Cómo saben que a lo mejor yo no estoy mintiendo o estoy malinterpretando la información? Entonces, el propósito cuando yo subo información es que la gente genere un interés y un sentido de responsabilidad para buscar y a partir de ahí comiencen a investigar o asesorarse con alguien que sí realmente tenga el sentido de responsabilidad. Así es, qué interesante. Claro, el mundo del fitness, de la composición corporal, si quieres realmente entrar al tema competitivo, pues vas sí o sí a necesitar cierta ayuda ergogénica. Y aunque hay una categoría natural, sin embargo, pues es otro, digamos, camino. Pero ahorita estamos hablando de doping y quería preguntar también el tema de cuál fue o cuál es la circunstancia más complicada o más difícil que te lleva o que tú has llevado al momento de orientar a una persona que requiere de un ciclo para cierta competencia. Entonces, ¿qué es lo más difícil, qué es lo más complejo que te ha sucedido en ese sentido para que nos pudieras como dar recomendación finalmente? Okay. Mira, lo más difícil que me ha tocado es precisamente con un chavo competidor. Uno, que antes de iniciar a usar ciclo no se hagan un examen. ¿Por qué? Porque no tenemos un valor inicial. Así que cuando terminan un ciclo y no hacen una terapia por ciclo adecuada, yo les mando a pedir exámenes para ver cómo están, pero no tenemos contra qué comparar. No hay forma de comparar. Por darte un ejemplo, la producción de testosterona endógena va de 300 a 900 nanogramos por decilitro. A lo mejor me llega una persona joven y me dice, aquí está mi examen que me solicitaste después del ciclo y de la terapia por ciclo que me mandó el otro entrenador. Y yo reviso el examen y está en 300 nanogramos por decilitro. Tú y yo podemos decir que está dentro del rango, está bien. Pero ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a valorar síntomas o sintomatología y él me dice, pero tengo baja de líbido, pero tengo desánimo, pero tengo problemas de erección, tal vez yo podría decirle, es que ¿sabes qué? Estás dentro del rango, pero permíteme, no sabemos si realmente, aunque esté en 300 nanogramos, sea lo correcto, porque quizá cuando él inició y como es joven, no debería estar en 300, debe de estar más arriba, ¿ok? Tal vez cuando él inició estaba en 700 y después de hacerse su examen, que está en 300, aunque esté dentro del rango, sí puede presentar un hipogonadismo. Entonces, uno, que no tengan un examen ¿sí? previo para valorar su estado de salud y sus hormonas. ¿Para qué? Para que sepan cómo inician y que al terminar vuelvan a recuperar esos valores en un inicio. ¿Ok?
¿ok? ¿Qué más? Que después de eso, si tuvieron un abuso, ojo, un abuso puede ser no solamente en el tiempo, sino en la dosis. Puede ser tiempo tal vez de 12, 15 semanas, pero con dosis muy elevadas. O puede ser con dosis más moderadas, pero con tiempos muy prolongados, como lo que se maneja ahorita, el famoso TRT o el Blazan Cruz, que la gente está errada en lo que creen que es el Blazan Cruz, ¿ok? Porque no es realmente TRT, siguen siendo dosis suprafisiológicas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que el eje como tal no se regula. Aunque hayan bajado la dosis, por ejemplo, si están metiendo 600 y bajan a 300, ya la bajaron, sí, pero siguen estando arriba de la dosis fisiológica. Entonces, el eje sigue sin regularse. Y sabemos que un órgano, mientras más tiempo tarde en recuperarse, puede perder la funcionalidad y puede perder la recuperación. Entonces, me llegó un atleta que cuando llegó conmigo me dijo, ¿sabes qué, Mau? Tengo algunos problemas fuertes de hipogonadismo y te voy a decir la verdad, usé Blazan Cruz. ¿Cuánto tiempo lo usaste? 2 años, sí me espanté. Entonces sí le dije, mira, de entrada te voy a ser honesto, no hay ninguna garantía en el postciclo. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo estabas. Y 2 años donde tus gónadas no están funcionando, ese órgano no está funcionando, va a ser algo complejo. Hicimos la primera terapia postciclo, no puede ser tan agresiva, obviamente, porque incluso puede generar un feedback negativo con el uso de gonadotropina. Hicimos terapia postciclo, no se recuperó. Hice segunda terapia postciclo, no se recuperó. Ya pasamos a la fase más clínica, la fase donde es un poco más agresivo el uso de sustancias, y fue hasta la tercera donde logró recuperarse. A mí no me ha tocado un caso tan difícil, por lo regular siempre se recuperan con un postciclo, pero con 3, y fue algo muy notorio porque él y su chica querían ser padres. Entonces él estaba preocupado porque obviamente hay a su espermia. Entonces, como tal, no pudieran, no era fértil. ¿Qué sucedió después del tercer postciclo? Se recuperó y no solamente eso. Su chica se embarazó, ahorita ya es papá, ya son papás, y hasta él mismo dijo, créeme que en mi vida lo vuelvo a hacer. ¿Cuál fue dentro de las cosas? 1, lo malo fue el daño fisiológico. 2, le dije, a ver, 2 años usaste arriesgándote, ¿ganaste? No gané. O sea, ni siquiera ganaste. Ahora, si me dijera, gané, bueno, yo también gané y no usé tanto y yo descansaba en él 2 veces por año. A lo mejor si me dijera, bueno, gané el pase al Mister Olimpia, dices, estamos hablando de otros niveles donde quizá hasta yo diría, ¿sabes qué? Si me aviento a generar un daño con Nadal y mantenerme durante el resto de mi vida con terapia de reemplazo como Dorian Yates. Pero estamos hablando de niveles donde son muy, muy, muy contadas las personas privilegiadas genéticamente que pueden llegar ahí. Entonces, la mayoría estamos en la campana de Gauss, estamos en esa población media, nosotros, que tenemos solamente un tope genético. Y ahí es donde la gente cree que por usar más sustancia o más tiempo lo va a rebasar. No puedes rebasar un tope genético. Hay un máximo. Sí, el fármaco te va a poner de aquí a aquí, por supuesto, pero tal vez sea tu tope genético. No significa que si usas fármaco te vas a ver como Dorian Yates, te vas a ver como Kevin LeBron, te vas a ver como el culturista, como Sibun, que está de moda, ¿sí? No te vas a ver como él si tu genética no la da, porque el fármaco, para que pueda generar una interacción, requiere de la cantidad de receptores y de la genética adecuada para que puedas presentarte con un físico de ese tipo. Qué interesante, Mau. La verdad es que este mundo del fitness y composición corporal y competencia de fisicoculturismo, la verdad es muy interesante, es muy apasionado. Ya veo cómo te apasiona. ¿Qué recomendaciones le darías a los entrenadores, a los nutriólogos deportivos que se quieran dedicar a este ramo? Ok, de entrada, yo siempre lo he dicho en mis cursos. El hecho de que tú no estés de acuerdo, que tú digas, no, está mal los que usan farmacología, y ellos sí se van a ir al infierno y van a estar es más, van a inaugurar el 9º círculo de Dante, está bien, no tienes que estar de acuerdo, pero sí tienes que estar informado porque te va a llegar gente así. Si alguien llega contigo y te dice, oye, ¿sabes qué? Fui con X persona y me atendió mal, ¿me puedes ayudar? ¿Qué vas a hacer? Tienes que estar preparado para poderle ayudar. Esa es parte de nuestro trabajo, atender la calidad de vida de las personas y su salud, y eso es parte de nuestra chamba. Sin mencionarte que, obviamente, eso te va a hacer crecer. Sí, también los pacientes que también, perdón, que te interrumpa tantito, ahí es muy importante porque a pesar de que no
no seas un nutriólogo deportivo o un entrenador que le apueste a esos tratamientos, pero sí deberías de saber cómo revertirlo. Es decir, una paciente que quiera, Claro, digamos, esa parte de desintoxicarse, por claro, por decirlo de una supuesto. No, no, sí, eso es un hecho inevitable, sobre todo si hablamos, dijiste una paciente, que bueno que lo tocaste, chicas, que las chicas son sumamente susceptibles. Entonces, imagínate que te llegue una chica y que sepas que puedes revertir y que no puedes revertir. Que te llegue una chica que tenía demasiados receptores o demasiada sensibilidad genéticamente en el clítoris y se aventó un periodo largo de tiempo. ¿Qué le vas a decir? Bueno, hay que saber cómo se desarrolla, obviamente, el clítoris. Sabemos que cuando estamos en el vientre de la madre no está definido el sexo, ¿sí? ¿Y qué es lo que lo va a definir? Que la testosterona pueda aumentar y eso va a definir entre hombre y mujer. Pero esta zona vaginal, donde está el clítoris, queda exactamente sensible a los receptores de andrógenos. Entonces, ¿qué podemos hacer en caso de que una te llegue? Bueno, eso es lo que tú tienes que saber cómo funciona. Yo me llevo una chica muy dañada, muy dañada y muy espantada. Me dijo, mi clítoris ha crecido. ¿Podemos hacer algo? Le dije, te voy a ser honesto, ya no hay reversa. Ya no hay reversa en tu clítoris. Solamente con una cirugía. Ahí el único problema que va a ser es una cuestión estética que a ti te va a incomodar, porque obviamente no es algo que se ve bien, pero no afecta en la función sexual. ¿Ok? Pero sí tuve que ser honesto con ella y le dije, bueno, tú aceptaste que tu entrenador te mandara tantas cosas en lugar de investigar. Ese ya es una responsabilidad tuya. Yo lo único que puedo hacer es mandarte un medicamento para hacer un alto y una caída en los andrógenos para que al menos ya no siga creciendo. No hay vuelta de hoja. Y de ahí, obviamente, yo la mandé con el endocrinólogo para que el endocrinólogo pudiera darle seguimiento, pero no había vuelta de hoja. Ahora, si te llega una chica que, por el uso de farmacología, tenga un efecto tal vez no tan agravado, ¿qué debes de hacer? O te llega una chica que tenía síndrome de ovario poliquístico y estuvo usando fármaco, que ya tiene hiperandrogenismo y usa fármaco, bueno, más androgénicos. ¿Qué tendrías que hacer? De eso se trata, de conocer los mecanismos de acción. ¿Por qué? Para poder ayudar. Entonces, esa es parte de nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces, como profesionales, no tienes que ser un nutriólogo, un entrenador responsable lo va a hacer, porque desafortunadamente o afortunadamente, los que tienen el contacto más directo con los clientes son los entrenadores, porque están en el gimnasio directo con ellos, por eso mucha gente vende. Entonces, son las personas que deben de estar capacitadas. Los entrenadores que tengo en mi gimnasio tienen la certificación, tienen los cursos y están obligados a tomarlos. ¿Por qué? Porque obviamente debe de haber un sentido de responsabilidad cuando alguien llega y saber qué vamos a hacer y saber cómo atender. Entonces, no tienes que estar a favor de, pero sí tienes que tener el conocimiento. Eso si eres un asesor, un nutriólogo, un coach. Pero si tú eres una persona que de un momento dice, yo quiero usar, ¿qué tengo que hacer? Mira, identificar si la con él no te hace una valoración adecuada, clínica, ¿sí? Con exámenes de perfil hormonal, con un examen sanguíneo completo, ya desde ahí te está diciendo que lo que te va a mandar está mal. ¿Por qué? Porque obviamente el fármaco va a alterar los perfiles lipídicos. Y si tú llegando ya traes un daño lipídico, que sea genético o por tu mala calidad de vida, yo te diría, no puedes usar nada porque tus exámenes me demuestran que estás mal. Vamos a agravar un daño. ¿Qué te parece si empezamos sin nada? Vámonos natural y con el paso del tiempo vamos bien. Por eso es importante que ustedes sepan quién los va a llevar. Esa persona tiene que hacer un seguimiento desde antes, valoración, durante y después, porque esa persona es la responsable de llegaste conmigo así y así te tienes que ir de la misma forma, ¿ok? De hecho, la gente que está conmigo, yo les digo, mira, ya que no quieras regresar o cambiarte de coche, está bien, solo termina el proceso conmigo para que te asegures de que iniciaste bien y que yo te dejo bien, ¿ok? Y ya si te quieres mover, no pasa nada, pero que sepas que yo cubrí mi responsabilidad. Mi responsabilidad es cuidarte del inicio hasta el final. Entonces, son algunos puntos que tenemos que cuidar o que tenemos que valorar en caso de que tú decidas el uso de. Excelente, Mau. Muy bien, para irnos despidiendo, estos minutos fueron excelentes para orientarnos un poquito sobre el tema del doping y nutrición. ¿Alguna invitación que nos quieras dar? Claro. De hecho, acabamos de cerrar la certificación de este año 2023 y ahí abordamos lo que es dopaje, lo que es usos, abusos, mitos, errores
y vamos a iniciar en el 2024 la próxima certificación. Vamos a incluir algunos temas nuevos y el de dopaje jamás lo dejamos de dar, siempre lo damos. ¿Por qué? Porque yo estoy siempre al pendiente, año con año, de ver qué información nueva hay. Yo sigo algunos médicos, no de aquí, son sobre todo brasileños, están demasiado avanzados, demasiado preparados, que además de ser médicos tienen atletas. Y obviamente yo tengo cursos con ellos, voy viendo qué está saliendo, qué información nueva. Por darte un ejemplo, una información que no teníamos anteriormente. Las chicas que llegan a usar farmacología pueden generar resistencia a la insulina. Entonces ya sabemos que al terminar el fármaco hay que hacer también un examen de resistencia a la insulina para saber qué no le haya afectado. ¿Ok? Aunque estos exámenes no los hay en mujeres atletas normal, sí los hay en personas trans que pasan de mujer a hombre con uso de farmacología y generan resistencia a la insulina. Entonces, es importante estarse actualizando. Este año lo vamos a dar de la misma forma, lo vamos a dar más amplio, nos vamos a llevar unos 2 fines de semana, porque hay que dar usos, abusos, mitos, errores, bases, lo que es una terapia posciclo, lo que son algunas interpretaciones de exámenes, que obviamente ustedes saben que los exámenes de laboratorio son diseñados para población general, más no para atletas. Entonces, hay valores variados en personas atletas e incluso en usuarios de farmacología. Hay otros rangos. Entonces, para saber dónde están las personas que trabajan conmigo, o para yo saber que si me llega una persona y está mal llevada, yo pedirle exámenes y saber qué es lo que voy a encontrar ahí y saber entenderlo e interpretarlo. Excelente. ¿Dónde pueden encontrar esas certificaciones y esos cursos, Mau? Pueden buscarme en mi página de Mau Telles, precisamente en Facebook. En Instagram estoy como Dunamis Mau Telles. Ahí ya voy a lanzar el flyer la siguiente semana del primer módulo. Y ahí me pueden seguir si tienen la amabilidad de hacerlo. Y ahí vamos a ir subiendo la información. Muy bien. Y ven, también hemos notado el trabajo y la actualización de los cursos. Por eso es que la Sociedad Internacional de Nutriólogos también avala estos cursos y estas certificaciones y tiene una acreditación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que bueno, es también parte de la parte laboral de un entrenador, de un nutriólogo deportivo que esté actualizado, sobre todo en estos temas que si no lo sabes manejar de manera correcta, pues no hay vuelta atrás, como acabas de mencionar, y puedes arriesgar tu salud, tu vida. Eso es lo malo. Claro. Muy bien, sí. Mau, pues muchas gracias y muy amable. No pasa más que eso. Nada más eso, ¿verdad? Muy amable por tu tiempo. A todos los que nos han visto, nos han hecho un mensajito por aquí. Gracias. Excelentes fiestas de Navidad, de Año Nuevo. Y 2024 se viene bueno, se viene fuerte, así que hay que darle con todo. Sí. Muchas gracias. Sí, esperamos. Así Buenas es. noches. Gracias a ustedes, chicos, gracias a todos. Les mando un abrazo y lo mejor para el 2024. Saludos. Igual. Bye. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud.